¿Qué tal, amigos y amigas de Iberoamérica? Estamos listos para llevarle durante la siguiente media hora toda la información más relevante de nuestra región, por supuesto Iberoamérica. Y hoy, como toda esta semana, estoy saludando con mucho gusto a mi compañera Jimena Ampudia. Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana Cris? Pues muy contenta de estar aquí, ya miércoles, mañana es nuestro último informativo y desde luego es un verdadero gusto estar con usted y que nos acompañe en esta emisión de miércoles 28 de diciembre de 2016. Vamos ya con la información. Cuba entró en recesión económica por primera vez en más de 20 años. España recibe a 198 refugiados originarios de 4 países. La Cámara de Representantes de Colombia aprueba la ley de amnistía. El Senado la debate en estos momentos. En el espacio educativo cultural iberoamericano conoceremos a José Luis Solórzano, quien recibió la medalla Eduardo Neri en México. Y en los deportes, el basquetbolista argentino Nicolás Laprovítola es despedido de los Spurs. Cuba entró en recesión por primera vez en más de 2 décadas, así lo informó el presidente Raúl Castro ante la Asamblea Nacional. El mandatario dijo que la contracción en la economía cubana se debe a la baja en las exportaciones y las dificultades que enfrentan sus socios comerciales, en especial Venezuela. También condenó de nueva cuenta el embargo económico impuesto por Estados Unidos. Ciertamente las limitaciones en los suministros de combustibles y las tensiones financieras se agravaron en el segundo semestre, conduciendo al decrecimiento del Producto Interno Bruto en un 0,9%. Al referirnos al desempeño de la economía cubana, no se pueden olvidar los efectos negativos que nos genera el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Ante las dificultades financieras que enfrenta Cuba, Raúl Castro dijo que su país no adoptará el modelo económico capitalista. Por último, los legisladores aprobaron una ley que prohíbe usar el nombre del fallecido líder de la revolución, Fidel Castro, en espacios públicos y emplear su imagen en monumentos. El líder histórico de la Revolución Cubana nos legó su ejemplo imperecedero, su irrenunciable optimismo y fe en la victoria. El mejor monumento a sus ideales y obras es hacer realidad cada día los postulados contenidos en su brillante definición del concepto revolución. De Cuba pasamos a Europa. Hoy España recibió al grupo más numeroso de las casi 900 personas que han sido acogidas por este país ibérico. En total, aterrizaron en Madrid hoy 198 demandantes de asilo. De ellos, 144 son sirios, 52 son iraquíes, uno es eritreo y otro iraní. Los migrantes serán reubicados en unas 15 ciudades con apoyo de organizaciones no gubernamentales y de la Cruz Roja. Y para ello, estas organizaciones piden más agilidad en el proceso. España tiene que agilizar las cuotas tanto de reubicación como de reasentamiento, tiene que estar también a la altura de lo que se pide en la respuesta europea y lo que está pidiendo la sociedad. Se estima que aún quedan unas 60.000 personas atrapadas en Grecia, de las cuales se espera que 17.000 lleguen a España antes de septiembre de 2017. Y regresamos a América porque en Colombia la Cámara de Representantes aprobó hoy la ley de amnistía que busca dar seguridad jurídica y también indultar a los guerrilleros de las FARC para que entreguen las armas, esto como parte del acuerdo de paz recientemente firmado. En estos momentos esta ley se está debatiendo en el Senado y también pues ya fue aprobada, y una vez que sea promulgada por el presidente Juan Manuel Santos, las FARC tendrá que entregar una lista de los miembros de esta organización. Los guerrilleros deben cumplir las siguientes condiciones para ser beneficiados con la amnistía. Primero, que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, tendrán que estar concentrados en zonas veredales y haber dejado ya las armas. Se calcula que en mayo del próximo año, 2017, los combatientes de las FARC amnistiados se reintegrarán a la vida civil.
Y en este contexto, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dijo que el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, representaría un paso atrás en materia de soberanía e independencia para su país, en un marco en el que se está implementando justamente la paz en Colombia. Añadió que las oligarquías buscan aprovechar el fin del conflicto en Colombia justamente para coronar el neoliberalismo y con ello entregar el Estado, la mano de obra colombiana y sus riquezas naturales al gran capital financiero transnacional y nacional. Y precisamente para hablarnos sobre esta ley de amnistía que, como le acabamos de comentar, está siendo aprobada en este momento en el Senado de Colombia, nos enlazamos con Edelmiro Franco. Él es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Edelmiro, un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias por tomarnos nuevamente la llamada para Iberoamérica al Día. Pues está siendo aprobado en el Senado la ley de amnistía en este momento con 69 votos a favor y ninguno en contra. Dinos, ¿cuál es su reporte? ¿Cómo han sido las reacciones? ¿Cómo se ha movido el Senado ante estas votaciones? Buenas tardes. Sí, ya el Senado y la Cámara la semana pasada habían hecho una aprobación inicial y ya hoy fue en plenaria de Cámara Alta y Cámara Baja. Fue realmente aprobado por amplia mayoría tanto en Senado como en el Congreso. Las reacciones principales vienen del propio gobierno y de los representantes del gobierno que estuvieron en la mesa de negociación, porque esta ley definitivamente es la más importante del acuerdo de paz, porque primero le da seguridad jurídica al proceso, le da seguridad jurídica a las FARC para que empiecen, de hecho ya se están movilizando a las zonas de concentración para dejar las armas. Ya digamos hace pocos minutos, un poco antes de la aprobación de esta ley en el Congreso, el gobierno y las FARC emitieron un comunicado conjunto donde anuncian que máximo el 30 de enero van a entregar la lista de los guerrilleros que no serán amnistiables, ni tampoco recibirán el beneficio del indulto. Se calcula que en los campamentos se van a concentrar aproximadamente 8.000 hombres de las FARC y se estima que más o menos 6.000, 6.500 pueden ser amnistiados. Los otros guerrilleros que no estén, digamos, que estén en la lista de los no amnistiables, esa lista va a pasar a la comisión que se encarga de analizar caso por caso. En este caso, esos que no son amnistiables tienen que hacer una revisión caso por caso minucioso para poder determinar ya lo que va a pasar con ellos. Es muy importante también esta ley porque ya digamos se puede decir que es irreversible el proceso. Y otro caso que tiene acá, digamos, hoy es la reacción del Centro Democrático. El partido que lidera el expresidente Uribe se retiró en el momento de las votaciones. El Centro Democrático es un partido minoritario. Por ejemplo, en el Senado hay 102 curules y el Centro Democrático tiene 19. En la Cámara de Representantes son 166 y el Centro Democrático tiene 12. Realmente es minoría. Así que esta ley es la primera, la más importante, es un triunfo realmente que logra el gobierno del presidente Santos al finalizar el año 2016. Edelmiro, te saludo con mucho gusto, es Jimena Ampudia. Y como bien mencionas, pues ese era uno de los puntos claves en estos acuerdos de paz e incluso ayer, unos días, el líder guerrillero Rodrigo Londoño pedía no hacer modificaciones justamente a estos acuerdos de amnistía que se habían establecido con las partes del gobierno. ¿Cuál era, en tu opinión, la importancia de introducir estas modificaciones? A ver, realmente él hacía una sugerencia porque de todas maneras en la discusión, no solamente en esta ley, sino en el resto de las leyes que van a aprobar, van a haber algunas modificaciones, pero lo que es la columna vertebral de las propuestas, la columna vertebral del acuerdo, el gobierno lo defiende y la bancada oficialista lo defiende. Obviamente
sí hay y habrá algunos cambios, pero la columna vertebral se mantiene. Muy bien, Edelmiro, pues muchísimas gracias por este reporte. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes del proceso que siga esta ley y, por supuesto, pues todo lo que conlleva este acuerdo de paz y, pues en este caso, la reinserción de las personas, los guerrilleros que obtengan la amnistía y también lo que vaya a suceder con el juicio de aquellas que no. Gracias y un saludo hasta Colombia. Ok, buenas tardes, saludos para México. En más información, el Movimiento de Países No Alineados, organismo al que están afiliados una docena de países latinoamericanos, condenó los asentamientos ilegales israelíes en Palestina al expresar su apoyo a la condena de la ONU contra la ocupación judía en territorios palestinos. Esta decisión de la ONU causó un gran distanciamiento entre Israel y Estados Unidos, entre otros miembros del Consejo de Seguridad como Uruguay y España. También provocó la irritación del futuro presidente de la Unión Americana, Donald Trump, quien dijo hoy en Twitter que no se puede permitir que se trate con desprecio y se siga faltando el respeto a Israel. Sigue causando polémica y todavía no toma la Casa Blanca Donald Trump. Pero bueno, es momento de que vayamos a ver cómo está el clima en las distintas ciudades de Iberoamérica. Y siguiendo con la información, esta madrugada murió a los 91 años el ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez, quien cumplía una condena por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Gregorio Álvarez fue presidente del país sudamericano entre 1981 y 85. Fue procesado en 2007 por la desaparición de más de 30 personas durante vuelos clandestinos entre Montevideo y Buenos Aires, en Argentina, esto en el marco del Plan Cóndor. En 2008 fue imputado por homicidio y condenado a 25 años de prisión. El Ministerio de Justicia de Perú aprobó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Con ello se crea un registro nacional de sitios de entierro o fosas para buscar los restos de las víctimas de la violencia desatada en 1980 por la guerrilla del Sendero Luminoso. Se calcula que hay más de 16,000 desaparecidos y muchas familias esperan desde hace más de 30 años información sobre el paradero de las víctimas. Este tipo de plan de búsqueda ya se ha implementado en otros países que habían tenido conflictos internos, como lo son Colombia, Sri Lanka y Nepal. Y en buenas noticias, Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja de América del Sur, con tan solo 4.1%. De acuerdo con las estadísticas, le siguen Ecuador con 5.4%, Argentina y Perú con 6.5% y Chile con 6.8% en la tasa de desempleo. En pantalla usted tiene la tabla de estas estadísticas. Bueno, esto lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, quien también dijo que Bolivia cuenta con una economía saludable, con el crecimiento más alto de la región. En base a la información que se tiene a octubre de este año del índice global de actividad económica boliviano, que nos dice que estamos creciendo al 4,2%, que es, repito una vez más, lo mínimo que podríamos esperar del crecimiento del país. Y el gobierno de El Salvador declaró a 18 municipios libres de analfabetismo durante este año. Las autoridades de educación salvadoreñas declararon que con esto suman ya 67 municipios en esa condición y más de 30,000 personas beneficiadas. La actual administración del presidente Salvador Sánchez Serén impulsa el Programa Nacional de Alfabetización, con el que se busca declarar a todo el país libre de ese flagelo para el 2019, año en que finaliza su mandato. Y en España, a causa de los altos índices de contaminación registrados en Madrid, se aplicará por primera vez en la historia de esta ciudad la restricción a la circulación de vehículos. Mañana no podrán circular los autos cuya matrícula termine en número par, lo que representa la mitad del parque vehicular en la capital madrileña, al igual que en otros países donde se aplica el llamado Hoy no circula, que aquí en México pues conocemos bien. Podrán transitar libremente los vehículos eléctricos e híbridos, los cero emisiones y los autobuses de transporte público.
En un esfuerzo por salvar de la extinción a la vaquita marina, que es una especie endémica de aquí de México, varios ejemplares a partir del próximo enero serán llevados a áreas protegidas por el CIRVA. Este es un comité internacional para la recuperación de la vaquita marina. Le presentamos el siguiente reportaje sobre las principales amenazas que atentan contra esta especie marina. Solo en el Golfo de California, al norte de México, es posible encontrar este cetáceo conocido como la vaquita marina. Se trata de una criatura muy tímida que es difícil de encontrar y de hecho su existencia se conoce solo desde 1958. Hoy, expertos alertan que este animal podría desaparecer en el 2018 por la actividad humana. Actualmente la vaquita marina es el cetáceo, el mamífero más amenazado del mundo. La IUCN, que es la organización que tiene la lista roja de especies amenazadas a nivel mundial, la considera el organismo marino y el cetáceo marino en primer lugar de extinción. La pesca ilegal del totoaba, que también es una especie en peligro de extinción, es la principal amenaza de la vaquita, ya que se calcula que cada día los pescadores extienden una red de 700 kilómetros en la que muchas veces quedan atrapadas. Queriendo capturar a este gran pescado conocido como totoaba, que se consume por alimento desde tiempos ancestrales, al parecer accidentalmente las vaquitas quedan atoradas en las redes. La demanda del totoaba es especialmente alta en China. Muchos están dispuestos a pagar enormes sumas de hasta $20.000 por un kilo de buche al creer que tienen propiedades afrodisíacas. En Estados Unidos alcanza a los $800.000. En los últimos meses, el gobierno mexicano desplegó un gran operativo para defender al totoaba y también a la vaquita marina, retirando unos 42 kilómetros de redes en el Golfo de California. Retirar las redes, se suspende la actividad pesquera, pero se les va a dar una compensación económica equivalente al monto que hoy están recibiendo por pescar. Fueron otorgados apoyos de entre 4.000 y $1 millón de pesos a los pescadores y también se prohibió el uso de redes durante 2 años. Y a pesar de este esfuerzo, los organismos de defensa ambiental piden también reforzar la lucha coordinando con Estados Unidos y China políticas de conservación de la totoaba para poder rescatar a la vaquita marina. Y mientras tanto, proteger a los últimos 60 ejemplares de esta especie tan preciada para el ecosistema mexicano. 60.000 ejemplares, ¿se imagina? Desde luego de aquí, de México, de Iberoamérica, de toda la región. Deseamos que el esfuerzo por recuperar a esta especie de la vaquita marina pues se concluya con éxito en los próximos meses. Nosotros estaremos pendientes. Y nos pasamos a Perú. Ahí varios artistas iberoamericanos rindieron homenaje a la famosa cantante y compositora peruana Chabuca Granada en una producción discográfica. El disco, le cuento, contiene 12 canciones, entre ellas La Flor de la Canela, José Antonio, Fina Estampa y Cardo Ceniza. Y fue grabado por artistas de gran talla que usted seguramente conoce, como Joaquín Sabina, Ana Belén, Rubén Blades y la argentina Lidia Barroso, entre otros de Portugal, Brasil y España. María Isabel Granda y Larco, conocida en el mundo artístico como Chabuca Granada, fue una cantautora y folclorista peruana que interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Y en nuestro efeméride de hoy queremos recordar el aniversario luctuoso del escultor español Pablo Emilio Gargallo Catalán. La efeméride le corresponde a España, donde un día como hoy, pero de 1934, murió Pablo Emilio Gargallo Catalán, considerado uno de los escultores más importantes e innovadores del siglo XX, ya que a lo largo de su vida artística combinó paralelamente el clasicismo con la experimentación. Nacido en Maella, Zaragoza, se trasladó con su familia a Barcelona en 1888, donde comenzó su formación artística. Se relacionó con artistas como Picasso o Isidro Nonel. Pasó parte de su vida en el barrio de Montparnasse de París. Durante toda su carrera mantuvo simultáneamente dos estilos aparentemente muy distintos. Uno clásico, relacionado con el modernismo en sus inicios, y con el novecentismo,
y un estilo vanguardista en el que experimenta con la desintegración del espacio y las formas y los nuevos materiales. Gargallo desarrolló un estilo de escultura basado en la creación de objetos tridimensionales de placas planas de metal, usando también papel y cartón. Además, realizó esculturas más tradicionales en bronce, mármol y otros materiales. En 1934 sufrió una neumonía fulminante y murió en Reus, Francia, donde se había desplazado para inaugurar una exposición de su obra. Y la Secretaría de Educación Pública destacó el aporte de este país a los contenidos del canal iberoamericano, señal que nos une. Y así es, porque a partir del lanzamiento del canal iberoamericano, hace poco más de un año, 31 series televisivas con 241 horas de producción se pusieron a disposición para ser operadas por la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública de México, de la SEP, y también del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que desde 2016 transmiten la señal del canal iberoamericano. Y el objetivo, pues le cuento, es generar contenidos multimedia, audiovisuales y de oferta educativa a distancia con modelos innovadores para la comunidad iberoamericana, basados en los siguientes valores: en la equidad, la calidad y el acceso a la información, que permitan generar así pues una sociedad digital más inclusiva. Así es, la Secretaría de Educación Pública de México se une a los festejos de este primer año del canal iberoamericano. Y ya está lista nuestra compañera Laura García Endía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos. Y bueno, José Luis Solórzano es un empresario mexicano que recibió la medalla al mérito cívico Eduardo Neri en el Pleno de la Cámara de Diputados de México. Este reconocimiento lo recibió por impulsar a pequeños proveedores y mexicanos exitosos a que posicionen sus productos en Estados Unidos. México es un país de migrantes, quienes salen de nuestro territorio buscando oportunidades que esta nación no puede ofrecerles. Existen miles de historias de sufrimiento y dolor, pero hay otras de valor, lucha y éxito. Este es el caso de José Luis Solórzano Zavala, quien a los 15 años migró ilegalmente a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar y a base de esfuerzo salió adelante. Hoy, sus negocios están presentes en toda Norteamérica y emplea a más de 600 personas, la mayor parte mujeres, muchas de ellas abandonadas por sus parejas que emigraron al norte. Por todo ello, la Cámara de Diputados le entregó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913. Espero no defraudarlos para llevar esta medalla de don Eduardo Neri, puesta con orgullo y felicidad y gran valentía, respetando lo que fue este gran mexicano. Reconocer su trayectoria significa reconocer el esfuerzo de millones de mexicanos que con su trabajo contribuyen a favor de la prosperidad de nuestra patria, así como la prosperidad de la nación vecina en el norte y de cualquier nación en donde residan. Yo creo que es momento en que tanto los migrantes como el gobierno comencemos a trabajar unidos. La entrega de la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, se realizó en sesión solemne en la Cámara de Diputados. Finalmente, los diputados se comprometieron a velar por los 150 millones de mexicanos ante el escenario internacional que presenta el futuro. Son esfuerzos importantes para impulsar a los latinoamericanos en un momento migratorio global complicado e incierto. Muchas gracias al canal del Congreso de México. Gracias, Laura. Y hoy, como cada 15 días, tenemos nuestra sección Ritmos con nuestro compañero César Olivares. Bienvenidos a Ritmos Iberoamericanos. Como ya sabemos, la música folclórica es un símbolo de identidad cultural y la verdad es que pocas agrupaciones, como los Carcas, logran mantener el folclore de su país tan vigente.
Los Carcas son un grupo de música fundado en 1965 en Cochabamba, Bolivia. Los hermanos Wilson, Castel, Gonzalo y Edgar Villarroel fueron sus primeros integrantes, y el nombre Carca significa temor o temblor en quechua. Realmente, el grupo empezó como muchos otros, como una forma de diversión. Ellos se reunían e iban de pueblo en pueblo difundiendo la música típica de Bolivia, esa que solo se escuchaba en los carnavales, como las cuecas, los huayñus o los famosos bailecitos bolivianos. A sus éxitos se sumaron los temas de grandes compositores como Simón Roncal, Gilberto Rojas o Teófilo Vargas. Con el tiempo, los Carcas ganaron una popularidad que jamás imaginaron, y las giras empezaron primero por toda Bolivia, siguieron por Sudamérica, hasta llegar a Europa, Estados Unidos y Japón, país en donde, por extraño que suene, son muy queridos. Musicalmente, este grupo siempre persiguió la innovación. Si bien el charango y las zampoñas bolivianas son algunos de los instrumentos que más se escuchan en sus canciones, han creado también fuertes fusiones con elementos eléctricos y de otros orígenes. Los Carcas han publicado más de 30 discos, y un dato muy llamativo es que este grupo ha cambiado de integrantes durante toda su carrera, incluso incorporando a músicos de otros países, que colaboran a que su música sea una reinvención constante, pero esto sin nunca abandonar su origen folclórico. Hasta los próximos ritmos iberoamericanos. ¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Muy buenas tardes, buenas noches, soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Mal fin de año para el basquetbolista argentino Nicolás Laprovítola, ya que los Spurs de San Antonio decidieron despedir al base y quedarse con DeJounte Murray. Laprovítola disputó 18 partidos en la NBA con las espuelas y estuvo cerca de obtener un salario garantizado, pero tenía que llegar hasta el 10 de enero del 2017, pero lamentablemente no lo logró, se quedó muy cerca. Otro argentino que dice adiós, pero de forma definitiva del fútbol, es el delantero Fernando Cabenagui, quien tras resentirse de una lesión en la rodilla derecha, con el Apoel de Chipre decidió colgar los botines. Desde el 20 de febrero de este año, Cabenagui no juega al tener que someterse a una operación que lo dejó fuera todo el año. El atacante jugó 3 veces con River Plate, equipo con el que consiguió ganar la Copa Libertadores en el 2015. El presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó permiso a la Federación de Fútbol de su país para crear una liga femenina en base a la sub-18 que juega actualmente. Morales basa la idea en los buenos resultados obtenidos en torneos locales e internacionales, tal y como lo hicieron en el Mundial Universitario jugado en Brasil en julio. Por su parte, Evo Morales acompañará al primer mandatario de Paraguay, Horacio Cartes, en la salida simbólica del Rally Dakar el próximo 1 de enero. La etapa inicia el día 2. Recordemos que esta edición del rally será por Paraguay, Bolivia y Argentina. Por otra parte, esta edición 39 contará por primera vez con un vehículo eléctrico, luego de que logró completar una prueba puntuable del calendario internacional de la Federación Internacional de Automovilismo en el pasado Rally de Marruecos. Este auto no consumirá una sola gota de combustible fósil. El piloto argentino Ariel Catón será quien lleve adelante el proyecto y su copiloto será su compatriota Tito Rolón. En más sobre el rally, la policía de Chuquisaca, Bolivia, informó que se desplazarán 150 efectivos para resguardar la seguridad de los asistentes en la cuarta ocasión que pase esta competencia por el sur de este país. Inició su preparación la selección de balonmano de España de cara a la edición 25 del Mundial Varonil de Francia, que se disputará del 11 al 29 de enero. 18 jugadores internacionales se concentraron en la localidad madrileña de Leganés bajo las órdenes de Jordi Rivera, quien dará a conocer, tras finalizar el último entrenamiento del año el 30 de diciembre, los primeros descartes de la lista definitiva de los 16 jugadores que asistirán al Campeonato del Mundo. Previamente disputarán el torneo internacional ante Argentina, Polonia y Qatar del 6 al 8 de enero. Mañana les hablaremos de la selección chilena de balonmano. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina Jimena, regreso con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por la información deportiva. Por lo pronto se nos terminó el tiempo de esta emisión de miércoles. Pero a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le damos muchísimas gracias por su atención. Así es, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta media hora y hoy nos despedimos con la cantante de flamenco afroespañola Buica, que escucha ya, y su tema No habrá nadie en este mundo. Hasta mañana. Solo hay desierto. Hermosa era la tarde,
los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo